Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Luis Avilés. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Cómo han estado? ¿Anoche se examinaron? Sí. Y espero que les haya ido bien. Antes de empezar a platicar un poquito, como que recordando un poco los últimos conceptos que hablamos la última clase, creo que fue el 2, ¿no? El 9 fue. Con ustedes y hablamos ahí que lo que se mencionó esa vez fueron los hechos jurídicos, me acuerdo yo, un poco acto jurídico y negocio jurídico. 3 conceptos nos queda un poquito pendiente de dar hay una situación, espero que me escuchen, hay una situación que se va a dar o se está dando, ¿no? Por el examen, el calendario de examen. Y yo estoy calculando que ustedes tienen examen mañana 19, ¿no? Y luego descansan el viernes, el 23 tienen examen, el 25 y el 27 tenemos nuestro examen. Aquí es el último curso que nos dejaron para su evaluación. Entonces, jóvenes, prácticamente sería hoy nuestro último momento de platicar. En ese sentido, yo quiero aprovechar de decirles, primero sobre cómo vamos a desarrollar nuestro examen, ¿verdad? Que ustedes ya tienen experiencia del semestre anterior y el examen de anoche. En primer año hay un poquito de dificultades de conseguir las plataformas. Yo, de suerte, de la plataforma que apliqué ayer, porque ayer tuve examen del octavo semestre, eso es lo que voy a aplicar con ustedes. Es la plataforma Classroom. En esa plataforma nos vamos a examinar, ¿sí? Yo les enviaré el examen en su momento, en la tarde del día 27, viernes, en esa plataforma. ¿Estamos? El tipo de examen, jóvenes, pretendo hacerlo así sencillo, a mi manera. Sencillo, primero, por la situación que estamos viviendo, 2, y por la misma situación es que estamos aplicando este medio. Y este medio para nada es igual de recibir clases de manera directa, ¿no? O presencial, que le llamamos ahora. No es igual. Sin embargo, el deseo y el esfuerzo que tienen ustedes y nosotros el esfuerzo de hacer llegar hacia ustedes, definitivamente tenemos que hacer conciencia, aprovechar nuestro examen, ¿no? Aprovechar nuestro tiempo y examinarnos en los temas que hemos hablado hasta este momento, de acuerdo o con base al programa que tenemos, ¿no? Prácticamente el programa llegamos a la tercera unidad, parte de la tercera unidad, ¿no? Y hay dos aspectos que no hemos tocado ni vamos a hacer objeto de evaluación, ¿eh? Que son los temas de objetos del derecho y sujetos de derecho, ¿no? Eso lo vamos a dejar y los otros elementos fundamentales para ir construyendo la norma jurídica, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco para el segundo parcial y nuestro final. Entonces, espero llegar con ustedes de los temas que hemos visto anteriormente y luego poco que a veces como estamos de tiempo para hablar sobre hechos jurídicos. Yo les voy a mencionar ciertos aspectos genéricos como para compenetrar la atención
y les ruego de ir a leer en los libritos que ustedes tienen ahí de apoyo. Cualquiera de los dos libros, jóvenes, están, contienen, mejor dicho, esos temas que hemos venido hablando y estos últimos que me voy a referir en un rato. Bueno, entonces, del examen, entonces, por favor, deben ser ustedes puntuales, porque según nos han dicho, 45 minutos tarda el examen. Por lo tanto, el examen va a ser sencillo, como decía, tal vez de complementación simple o selección múltiple, ¿no? Que todavía no he formulado mis test. Mañana viernes, pasado mañana viernes y sábado me voy a elaborar para tener listo con ustedes. Entonces, yo en ese sentido les deseo éxitos, ¿va? Para su preparación, nada de preocupación o pena de los exámenes, porque es una preparación que ustedes están tomando y la preparación, jóvenes, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo para que uno llegue a madurar y a entender, en este caso, una ciencia, las ciencias jurídicas. Va a ser en el transcurso del tiempo cuando uno se va madurando. Sin embargo, eso no quiere decir que no, ¿para qué estamos estudiando? No, al contrario, aquí estamos asentando la base de nuestra preparación, ¿sí? Entonces, apelo su conciencia, su ética para el examen, ¿verdad? Por favor, porque es una evaluación que se va a hacer y pensando a qué hemos comprendido, ¿no? Hasta dónde hemos comprendido la lectura que hemos hecho de los temas y los libritos que tenemos de apoyo, ¿no? Hasta dónde hemos entendido esto, ¿no? Yo recuerdo que con ustedes cuando empezábamos la clase les indiqué un método de estudio, ¿no? Cuando uno se pone a leer un libro y encuentra términos o conceptos desconocidos para uno, por eso están los diccionarios. No importa un diccionario genérico, ¿no? Si tiene un diccionario especializado de las ciencias jurídicas, que mejor, pero basta con un diccionario de general que conocemos, ¿no? Para tenerlo ahí a la mano e ir aclarando las dudas que tenemos, ¿no? Y ustedes saben que el valor del primer parcial es de 30 puntos, ¿no? Y el segundo, 40 y el final. Entonces, jóvenes, el examen está para el día 27 a la hora de clase, creo yo. Eso sí, voy a ver cómo estamos con el programa. Pero ustedes atentos y yo también atento y espero que no nos vayamos a fallar ese día. ¿Estamos? Se van a reunir las dos secciones para examinarlos de manera conjunta, según las indicaciones de nuestras autoridades de la facultad. ¿Estamos? Les deseo lo mejor entonces y nos veremos hasta el viernes 27, ¿no? Bueno, pero no nos estamos retirando ahorita, a ver dónde llegamos. Su oportunidad, dijimos, así un poco rápido creo yo, porque estaba sobre la marcha, la hora, ¿no? Para irme a la otra sección, y yo hablé un poquito rápido en ese momento, ¿no? Pero hagamos un recordatorio acá. ¿Qué dijimos en ese momento de los hechos jurídicos? Vamos. Ahí creo que hicimos una pequeña relación de qué hechos simples, ¿verdad? Y hechos jurídicos, ¿no? Hechos simples, todos los actos de la vida del ser humano, ¿no? Sin voluntad, pues ahí va como el sueño, el de dormir, el de comer, etcétera, ¿no? Eso está fuera de la voluntad del ser humano, sino que es una cuestión natural, ¿no? Ahora, los hechos jurídicos, ya le ponemos el nombre, ¿no? Hechos jurídicos, definitivamente, cuando trae un hacer o una actuación de la persona, trae consecuencias jurídicas, entonces esto ya es calificado o denominado hecho jurídico, ¿no? Como acostumbramos a hacer siempre, apoyarnos un poco con los tratadistas que nos apoyan y que leemos, pues definitivamente es la recomendación que hacemos, ¿no? Hay una definición que dice al respecto, ¿no? Y hacemos el esfuerzo de decir que el acto jurídico, o el hecho jurídico, perdón, el hecho jurídico lo definimos como una o la acción del hombre o de la naturaleza, que independientemente de la voluntad
produce consecuencias jurídicas. Es decir, jóvenes, lo que yo dije, un hecho natural del hombre es el de dormir, el comer, etcétera, ¿no? Eso es involuntario, no hay voluntad del hombre, ¿no? Y también hay hechos producidos por ejemplo, por la naturaleza. Lo hablamos, ¿no? Que produce, por ejemplo, un terremoto, es un fenómeno natural, ¿no? O una lluvia fuerte produce inundaciones, derrumbes, ¿no? Cualquier otra situación que está fuera de la voluntad del ser humano, del hombre, pero si esos hechos naturales o fenómenos naturales produce alguna consecuencia jurídica, por ejemplo, el terremoto, pues como ha ocurrido en Haití, estando ya en un caso concreto y reciente, pues ese es un hecho natural, ¿no? Pero trajo consecuencias jurídicas porque conllevó muertes, destrucción de propiedades, y una serie de situaciones. Esos son los ejemplos concretos de un hecho jurídico, ¿no? Natural, de origen natural. También un hecho jurídico, simple de un ser humano, además del dormir, de comer, por ejemplo, de ir a trabajar, se me ocurre a mí, de trabajar, un albañil trabaja y escarba una zanja para colocar pared, pero de ahí, por ejemplo, pues se han dado casos, por ejemplo, se viene una pared, un paredón se viene y pues mata a los trabajadores. Eso es un hecho, el hombre por necesidad trabajando, pero produjo un resultado, ¿no? Negativo, que es consecuencia jurídica, jurídicamente hablando, ¿no? Y su resultado, ¿no? La muerte. Y atrás de la muerte, pues de plano habría que pagar indemnización, bueno, y otras prestaciones de funerario, ¿no? Y si hay esposa e hijos, pues trae otras consecuencias. Esos, entonces, son los hechos jurídicos. Primero, son acciones humanas o naturales sin voluntad. Sin voluntad. Se produce, pero si por el efecto que produjo ese hecho trajo consecuencias, entonces definitivamente ya el derecho, ¿sí? Ya se parte, ese hecho se introduce en el campo o en el área del derecho. Ese es sencillamente el hecho jurídico, ¿verdad? Así, en pocas palabras, indicamos de esa manera. Entonces, por favor, si aclara un poco más la lectura que vayan a hacer en el libro respectivo. El acto jurídico, ¿ya? Es otro concepto o elemento fundamental de la norma jurídica que también tenemos que señalar o indicar algo al respecto. El acto jurídico siempre lo definimos también de esta manera, que es un hecho humano producido, oigan esto, ¿no? Por voluntad consciente y exteriorizada de esta persona. Es decir, pensado, concebido. Es decir, también se ha manifestado el deseo, la pretensión, ¿ya? Es decir, la voluntad del ser humano de realizar un acto, ¿no? Un acto y que definitivamente ese acto tiene consecuencias jurídicas. El acto jurídico, entonces, jóvenes, consiste en una manifestación exterior de la voluntad de la persona. Esa manifestación de voluntad puede ser bilateral, es decir, entre dos sujetos, ¿no? Quieren compromiso, o unilateral. Alguien, pues, hace una declaración, ¿no? Una manifestación por sí sola, o habla a nombre de otros, por ejemplo, ¿no? De otras personas,
en el ejercicio de su función como representante legal, por ejemplo, ¿no? de una persona jurídica, ¿no? Que lo hablado anteriormente, traemos a colación acá, cuyo fin directo es engendrar o producir sobre el fundamento de una regulación de derecho o de una institución jurídica, en contra o en favor de una o varias personas, o bien de un Estado. O sea, una situación jurídica permanente o con efecto limitado también de derecho, que se reduce ya sea a la formación o modificación o extinción de una relación de derecho. Por ejemplo, un contrato civil, por supuesto, ¿no? Alguien establece una obligación de pagar o pasar pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí sí forma, le da formación a un acto jurídico, ¿no? Pues si es a favor de menor de edad, pues tendrá ese compromiso, esa obligación, hasta que cumpla la mayoría de edad ese menor, ¿no? O también modifica, ¿no? De acuerdo las limitaciones o situación concreta del obligado de pasar pensión alimenticia, y llega el momento de que ya no es capaz, no tiene capacidad económica para pasar suma de dinero determinado en un momento, pues puede llegar a solicitar su modificación, ¿no? a deducir, a disminuir o reducir la cantidad en que estaba obligado. O caso contrario, vienen y modifican porque la suma de dinero señalado en su momento, hoy, en este tiempo, las necesidades del que recibe el alimento ha crecido, ¿no? Ha aumentado sus necesidades y por lo tanto solicita incremento de pensión alimenticia, entonces modifica un acto jurídico. O bien, extinción, dijimos aquí, ¿no? Que un acto jurídico se extingue en el caso que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Lo más sencillo, llegando el que recibe la pensión de alimentos, llega a los 18 años, pues definitivamente extingue su derecho, ¿no? Y eso hay que solicitarlo, se lo solicita. No, por lo tanto, pues, un acto jurídico se construye, se modifica o se extingue en el transcurso del tiempo, ¿no? Eso definitivamente es modificable entonces, cambiante entonces el acto jurídico en este sentido. El acto jurídico, de acuerdo con la teoría clásica, es para darles una pequeña definición, manifiesta que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Ejemplo de lo que el ejemplo que puse anteriormente, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí como cerrar ese concepto del acto jurídico, ¿no? Ya sabemos que el elemento fundamental, jóvenes, el acto jurídico es la voluntad. La voluntad. Y exteriorizada, dijimos, es que se vea, se vive, se palpa el efecto bajo, se exterioriza, dice, fuera del ánimo, fuera del espíritu de la persona. Eso es lo que significa el acto jurídico. Para terminar el acto jurídico, ¿cierto, no? Venimos y buscamos en nuestra legislación y resulta que el Código Civil, por supuesto, ¿no? El Código Civil
si bien hay autores jóvenes de derecho civil en Guatemala, pero están, puede decir, alrededor de las normas que recoge el Código Civil de Guatemala. Ahora, ustedes no sé si están enterados quién fue el autor del Código Civil vigente y del Código Procesal Civil y Mercantil vigente, jóvenes. El abogado vive todavía, ya es un anciano, de apellido Aguirre Godoy. El nombre se me escapa en este momento, y sí lo vi todavía en mi época de estudiante, daba clases. Aguirre Godoy se llama el don, vive ahora, un anciano, ¿no? Pues ese es el autor del Código Civil que está ahora, pero aquí vamos a encontrar nosotros una pequeña crítica del acto jurídico. No encontramos como concepto, sino que lo que encontramos en el Código Civil es el concepto de contrato, donde dijimos ahí la expresión de la voluntad humana, ¿va? Lo hacen para definir un contrato civil. Por eso es que decimos eso, ¿no? Y lo que estoy diciendo yo, la confusión que hacen con los dos conceptos. Acto jurídico viene siendo como sinónimo de contrato civil en nuestra legislación. Esto lo encontramos, si no lo tienen ustedes en el librito, pues anoten, busquen, denle una lectura a lo que estamos diciendo acá en relación al acto jurídico y contrato, artículo 1517, o sea, 1517, ¿no? 1517. Ahí encontramos nosotros el sustento de lo que yo estoy diciendo. No encontramos conceptos o de pequeña definición de este concepto de acto jurídico, sino que vamos a encontrar el acto del contrato civil, perdón, porque hay expresión, hay exteriorización de voluntad de las partes, dice contratantes, ¿no? Para adquirir derechos y obligaciones, ¿no? En otras palabras. Eso es lo que sucede entonces en nuestra legislación. Para que exista, jóvenes, un acto jurídico, debemos de contar con ciertos elementos. Para poder decir, existe acto jurídico acá. Y el primer elemento, encontramos la voluntad de la persona. Hemos dicho, la voluntad. El segundo requisito que debemos de detectar, de buscar, es el objeto. No objeto del derecho, no van a confundirse del objeto, sino que el objeto del acto jurídico, ¿sí? Distinto como el concepto objeto del derecho, este es concepto amplio. Aquí estamos con un elemento nada más, que es el acto jurídico. Por lo tanto, es lo que se debe buscar, cuál es el objeto, ¿ya? El acto jurídico, para casos particulares, ¿no? Por ejemplo, y la causa. Y por último, la solemnidad. Si encontramos un poco esto, la explicación de la voluntad, que hemos dicho, ¿va? Que el acto jurídico por eso se caracteriza, ¿va? Donde hay manifestación externa de la voluntad de la persona. Es uno de los elementos esenciales, entonces, de todo acto jurídico, la voluntad. ¿Puede hablarse de voluntad en los actos jurídicos unilaterales? Sí. Es decir, en aquellos actos que se forman por la manifestación de la voluntad de una sola parte. Pero también hay actos jurídicos bilaterales. En estos actos jurídicos lo correcto es hablar de consentimiento o acuerdo de voluntades. Es lo que decía yo, en un contrato civil, ¿verdad? Que hay acuerdo de voluntades o manifestación de voluntades, de comprar y vender, para poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Es decir, de la vida diaria. Eso sí. O sea, pues lo que queremos manifestar acá es que en un acto jurídico debe manifestarse, debe establecerse con claridad la voluntad de la persona o de las personas, ¿no? Que participan. El objeto, dijimos, como otro requisito, se entiende por objeto, entonces, un acto jurídico, el conjunto de derechos
y obligaciones que él crea, es decir, ese acto jurídico, ¿ah? ¿Qué tipo de derechos, qué tipo de obligaciones va creando? O modifica, o extingue. Por ejemplo, el caso que puse como ejemplo al rato de fijación de pensión alimenticia, pues eso sería el objeto de un acto jurídico. El objeto es pensión alimenticia. Muy bien. Ya dije, jóvenes, que no debe asimilarse, ni mucho menos confundirse la noción con el acto jurídico con derecho, objeto del derecho, ¿no? U obligación. Esto es distinto, lo vamos a ver después del primer examen. El objeto del acto jurídico puede recaer sobre un hecho o sobre cosas materiales. En otro caso, debe reunir ciertos requisitos, por supuesto, ¿no? Muy bien. La causa, como tercer requisito que tendríamos que buscar y detectar, ¿no?, en un acto jurídico, es que se define como el motivo que induce al acto o contrato. La causa. El motivo, la razón, ¿no?, que hace que la persona dirija su voluntad, ¿no?, de crear, de modificar o extinguir. Esa sería la causa. Causa de pensión, la causa de la necesidad, ¿verdad?, de alimentarse, por ejemplo, con el caso relacionado anteriormente. Y por último, el otro cuarto requisito que hemos resumido es las solemnidades. ¿Qué queremos decir con las solemnidades? Hay ciertos actos jóvenes, jurídico o contrato, como vemos o mencionamos en nuestra legislación, es que hay ciertas aclaraciones. La misma ley establece esa construcción, esa modificación, etcétera, debe llevarse por escrito, por ejemplo, ¿no? Debe modificar, no oral, sino que debe establecerse por escrito. Bueno, pero esa expresión por escrito, hay requisitos formales. En el caso de la fijación de pensión alimenticia, se puede hacer en una escritura pública, ¿va?, ante notario. Es decir, hay una formalidad legal para la cual se plasma ese acto jurídico, ¿no?, a esa declaración de voluntad. O bien se hace un juicio, pues, si es un juicio civil donde se llevó la fijación de pensión alimenticia, pues definitivamente es una resolución judicial, ¿no? Eso debe estar establecido en la ley. O sea, el último requisito como solemnidad significa, en otras palabras, la forma en que se debe llevar a cabo el acto jurídico. Vamos a ver un poquito también, pues, con base a la doctrina, y hay que saberlo, joven, la clasificación de los actos jurídicos. Hay varios tipos de actos jurídicos, como cuáles. Un acto jurídico unilateral. Eso, pues, definitivamente creo que ya mencionamos algo, ¿no? Si la voluntad de la persona es dada personalmente por una sola persona, pues esa es declaración unipersonal, ¿ya? Físicamente. Ahora bien, también puede haber una declaración unilateral en el caso de que una persona declara, ¿no? Declara un acto, o formaliza un acto, construye un acto en representación de una persona jurídica colectiva. Una empresa mercantil, una fundación, bueno, una persona jurídica, ¿no? En ese sentido, el gerente, ¿verdad?, el director, por ejemplo, ¿no? Eso es también un acto jurídico unilateral. No importa si sea de una colectividad, ¿verdad?, pero el que vino a hablar es una sola persona, que es el gerente, que es el director, representante legal de esa persona jurídica. También hay actos jurídicos de carácter lícitos o bien ilícitos. Los de carácter lícitos
Pues definitivamente son aquellos que reúnen los elementos de existencia y requisitos de validez señalados en el ordenamiento jurídico. Los requisitos que exige el Código Civil, por ejemplo, ¿no?, para pensión alimenticia, pues definitivamente están establecidos. Se formalizó en escritura pública o se formalizó aquel ámbito de la justicia, pues se estableció una resolución o sentencia, ¿no?, en el mejor de los casos. Pues definitivamente fue un acto establecido por autoridad, ¿no?, ubicado legalmente. Ese acto es acto lícito. Ahora, el ilícito, pues, son aquellos, pues, contrarios a la ley, ¿verdad?, de orden público, la moral o las buenas costumbres, ¿no? Ese sería un acto jurídico ilícito. Por ejemplo, ¿qué podría decir? Bueno, veamos por lo legal. Se apropió de algo, ¿no?, de suma de dinero, apropiación indebida, diríamos, términos penales, es un delito. O se apropió de un bien inmueble, ¿verdad?, sin intermediar la voluntad de la otra parte, ¿no? Pues ese es un acto ilícito, sería un robo, ¿no?, un hurto, por ejemplo, ¿no? Ese sería un acto jurídico ilícito. El otro grupo puede ser actos mortis causa o entre vivos. La doctrina dice mortis causa por motivo de muerte. Inter vivos, pues un acto entre vivos, ¿verdad? Los mortis causa son aquellos en que los efectos dependen de la muerte de su autor. Digámosle ustedes, un acto de donación, por ejemplo, una persona declara su voluntad de donar un bien inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Qué suerte, porque se da un bien inmueble a una persona. Muy bien. Pero puede tomar posesión o habitar ese bien inmueble hasta después de la muerte de esa persona que declara. ¿Sí? Motivo, pues, después de su muerte, ¿va? Que se concretice, por ejemplo, después de su muerte. Bueno, de igual manera podemos ejemplificar la donación entre vivos. Una persona, pues, libremente, ¿no?, declara que desea donar ese bien inmueble a fulano de tal, ¿ya? Sí, se desprende de su propiedad porque él posee otros bienes y no le hace falta para su vida, ¿no? Entonces le da, entrega la casa. Eso es un acto jurídico, ¿ya? Son actos jurídicos, ¿no? Y repito acá, ¿no?, espero que no los confunda, ¿no?, que nuestra legislación dice contratos, ¿no? Pero por aquí, para nuestra doctrina y para nosotros, en nuestro conocimiento, acto jurídico, es una actuación, es una acción, dice, de la persona. Pues esto es lo que se manifiesta acá. Actos jurídicos atributivos y no atributivos. Pues la doctrina nos dice acá que un acto jurídico atributivo consiste, por ejemplo, en aumentar, dice, el patrimonio de una o varias de las partes que en ellos intervienen. Pues un ejemplo acá es si el que recibe, por ejemplo, la declaración de la voluntad de la otra consiste en bien inmueble, ¿no? Pues si él ya posee casas, bienes, muebles e inmuebles, y le dan otro, o le regalan otro bien, o le donan otro bien, pues definitivamente aumentará su patrimonio, ¿no? Esa es en la persona física individual. Y en la persona colectiva puede darse también, jóvenes. Uno de los socios dice, bueno, yo ya otorgué, bueno, una suma de dinero en un momento, o porque ya trasladé ese bien inmueble, pues ahora me nace y dono, traslado otro bien inmueble, ¿sí? O bien el caso aquel, como ejemplos que poníamos en los vehículos, ¿va? Traslado otro vehículo, ¿no?, para otros servicios. Se aumenta, pues,
se aumenta el patrimonio de la persona colectiva y en el primer caso se aumenta el... Pero entonces la doctrina hace esta clasificación de actos jurídicos atributivos y no atributivos. Actos jurídicos a título oneroso y a título gratuito. Son actos título oneroso aquellos que producen provechos y gravámenes recíprocos. En los actos gratuitos, el provecho es solamente de una de las partes. Vamos, con el mismo ejemplo de la donación. Pues, cuando se hace esa declaración de voluntad, jóvenes, la ley exige que hay que manifestar si se hace a título gratuito o a título oneroso, ¿ya? Entonces, en esa declaración que se hace de la donación del bien inmueble, se debe manifestar si se hace a título gratuito. Eso definitivamente no hay un efecto recíproco para la persona que está dando el inmueble. El provecho es solo para la persona que lo está recibiendo. Ahora, cuando es oneroso, pues definitivamente hay pago de por medio. ¿Sí? Generalmente son sumas de dinero. Pues yo dono y que esta persona me debe dar una cantidad, por ejemplo, ¿no? Una sola cantidad o por un tiempo determinado me puede dar una suma de dinero. Entonces, también eso se puede hacer y si se da, pues definitivamente ese acto jurídico de donación entre vivos, por ejemplo, a título oneroso, sí se puede hacer esa declaración definitivamente. Entonces, un acto jurídico reúne los 2 o 3 requisitos a la vez. Por último, un tipo de actos jurídicos puede ser de disposición o de obligación. En los actos de disposición, primero, los actos de disposición, su autor, o sea, la persona que transmite, se desprende de una cosa, ¿ya? O del derecho que le pertenece. En el caso de la donación, dispone tras donar el bien inmueble a título gratuito y bueno, se desprendió, se desligó totalmente, ¿no? Ahora, de obligación es que lo que dijimos con el ejemplo siempre de donación de un bien inmueble entre vivos y que esta persona que recibe debe dar una suma de dinero por un determinado tiempo, por ejemplo. Eso sí es oneroso, ¿no? Son declaraciones de voluntades. Definitivamente se puede hacer. Si la otra parte acepta, recibe, pues definitivamente hay declaraciones de voluntades. Son declaraciones bilaterales, entonces, ¿no? Ahí encajamos bien esto. Bueno, hablemos un poquito de la invalidez del acto jurídico. Ese es importante. De la invalidez del acto jurídico lo podemos resumir la voluntad no viciada, si la declaración que hace la persona no está cometiendo un error, por ejemplo, no está siendo presionada, que por la fuerza está trasladando un derecho, por ejemplo, ¿no? O que existe engaño en el sentido, me donas el bien inmueble y yo te traslado mensualmente o anualmente una suma de dinero, ¿no? Pero que la práctica no lo hace. Entonces, ahí sí hay dolor, hay un deseo negativo en la persona, una de las partes, ¿no? Que contrata. En el caso de la donación, yo siempre pongo esto, ¿no? Si fuera entre vivos y oneroso, pues, suponiendo que la persona que recibe, sí, voy a pasar el dinero de tanto tiempo, pero que llega el momento y no lo incumple, ¿no? Se desaparece la persona y, bueno, se esfuma y no cumple con su compromiso. También hay un motivo que causa invalidez, es decir, no vale. El acto jurídico es la lesión. Cuando en un acto jurídico conmutativo dice una de las partes resulta perjudicada porque ha recibido de la otra parte una prestación de valor inferior a lo que él determina o que hayan determinado. El mismo ejemplo, en la donación del bien inmueble entre vivos a título oneroso,
en el sentido de que mensualmente da una suma de 500 quetzales, por ejemplo, ¿no? Pero que en lugar de pagar los 500 quetzales, da 100, por ejemplo, ¿no? Eso ahí hay lesión de derecho, ¿no? Hay incumplimiento de derecho para con la otra parte, ¿no? La otra parte que declaró su voluntad en su momento. Ahí, definitivamente, ese acto jurídico es lesivo. Lesivo a los derechos e intereses de una de las partes, ¿no? De una de las declarantes de su voluntad. También una situación que puede dar o manifestar invalidez de un acto jurídico de la capacidad de las partes, ¿no? Además de la voluntad viciada, la capacidad de las partes al respecto, el artículo 1254, jóvenes, noten esto, 1254 del Código Civil establece que toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaz. Bueno, nosotros ya estudiamos la capacidad de las personas, ¿va? La capacidad, además del goce y del ejercicio, ¿no? Pero si la persona pues es inválido, por ejemplo, es sordomudo, y lo hacen suscribir un acto jurídico, definitivamente ese acto jurídico no tiene validez porque la persona que suscribió en su momento es inválido, es sordomudo, por ejemplo, ¿no? Es no vidente, por ejemplo, o que le haga falta una de las extremidades, no contando con brazos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, jóvenes, un acto así, pues, causa invalidez. Invalidez. El objeto que sea de objeto lícito, ¿no? Y si no es lícito, definitivamente, jóvenes, ese acto no nace en la vida jurídica. Lícito, dijimos, son las condiciones, ¿no? Establecidas en la ley. Establecidas en la ley. Ya, celebrado con formalidades, por ejemplo, ¿no? Y si no se cumple con esos requisitos legales, pues definitivamente ese acto no es lícito. Ilícito causa invalidez del acto jurídico. Y causa lícita, el último aspecto que causa invalidez es la causa lícita, dice la doctrina. ¿Y qué entendemos por causa lícita? O sea, el que no esté prohibida por la ley, las buenas costumbres o el orden público. Tanto el objeto como la causa ilícita producen la nulidad absoluta del acto jurídico. O sea, jóvenes, lo que queremos decir acá es que causa lícita significa que una situación, una manifestación, que sí, si no está prohibida por la ley y tampoco atenta contra las buenas costumbres, contra la moral y la ética, pues definitivamente es permitido, pues, es permitido para poder ser considerado como acto jurídico. Creo que vamos a llegar al final de estas expresiones, solo que tal vez con la doctrina van a encontrar ustedes en los libros o en el libro que estéis leyendo, tal vez por favor busque ahí cuándo es que aparece inexistencia y nulidad de un acto jurídico, ¿no? Ahí se habla de nulidad absoluta, nulidad relativa. ¿Sí? Son dos cositas que pueden ustedes leer por ahí, por favor, como tarea, que les voy a dejar como tarea de lectura nada más. Bueno, lo que yo quiero definir con ustedes acá, dejar claro una relación, una comparación entre estos dos conceptos, entre hecho jurídico y acto jurídico. A ver si se recuerda, que hay un elemento fundamental, ¿verdad? El elemento básico diferencial entre el hecho y el acto jurídico consiste en que en el hecho, si bien se producen las consecuencias jurídicas, no necesariamente son producto de la voluntad del hombre o ser humano. ¿Estamos? Un hecho jurídico se manifiesta, se realiza sin la voluntad de la persona.
si ese hecho jurídico trae una consecuencia jurídica, pues definitivamente es un hecho jurídico. Dijimos, hasta ahí le damos un nombre, ¿no? Estamos muy bien. Y el acto jurídico, las consecuencias jurídicas siempre van a ser producto de la voluntad de la persona, de la voluntad del hombre, dice la doctrina, de la persona jurídica individual, ¿verdad? Es decir, en el hecho jurídico no hay voluntad, en principio. En el acto jurídico sí hay manifestación de voluntad de las personas. Esa es la parte final que quiero llegar con ustedes, jóvenes. Y el último, puro diccionario, ¿eh? El negocio jurídico. ¿Qué se entiende por negocio jurídico? El negocio, bueno, digámosle una actividad contractual, ¿va? Podemos decirlo, el negocio es una actividad, una expresión, ¿no? Entre dos personas de comprar y vender, si se puede decirlo, pero con el nombre jurídico es porque definitivamente en un negocio aparecen normas, porque aparecen derechos, ya aparecen obligaciones, pues definitivamente se adjudica bajo el imperio del derecho, ¿verdad? Aparecen la aplicación de las normas jurídicas. Para cerrar esto, lo quiero decirles que con la construcción del negocio jurídico se pretende dar solución a las cuestiones que se presentan cuando se está en presencia de declaraciones o actuaciones de voluntad, que no son ni contrato ni testamento. Contrato, por ejemplo, jóvenes, lo que dije yo anteriormente de la pensión alimenticia, eso no es negocio jurídico. En un testamento, dice acá en nuestro resumen, es si, por ejemplo, una persona hace una declaración de última voluntad, que también hay solemnidades, hay formalidades, tiene que ser en protocolo, ¿no? Es una escritura pública, un testamento abierto, un testamento cerrado, eso lo van a ver ustedes en ese momento. Pero el testamento es una declaración de última voluntad de una persona y dice que para que entre en posesión o para que se aprovechen de todos sus bienes después de su muerte, pues todo esto es un acto jurídico, ya dijimos, ¿no? Que para nuestra legislación es un contrato jurídico. Por lo tanto, ahí no hay negocio. El negocio jurídico es que se está a la presencia de declaraciones o actuaciones de voluntad, pero conlleva obligaciones, conlleva derechos de tipo económico. Esa es la diferencia. Negocio jurídico conlleva compromisos de tipo económico, que hay transacciones, ¿sí? Hay una declaración de voluntad. Ese es el negocio jurídico, ¿no? Declaración de voluntad de las dos partes para derechos y obligaciones de tipo económico. Hasta ahí podemos dejar nuestra clase el día de hoy. Les deseo lo mejor en este periodo de exámenes y más con nuestro curso Introducción al Derecho 2, el día viernes 27, jóvenes. Éxito a todos, feliz tarde. Gracias, Liz.